This episode is brought to you by Accenture. When your advertising operations fall out of sync, everything else follows. Spotify and Accenture are working together to reinvent the rhythm of ad sales, using automation, analytics, and smarter workflows to simplify campaign delivery and access better data across the business. The result? Less time spent on operations, more time connecting brands with the moments and fandoms that matter most. Learn more at accenture.com/Spotify. Choice Hotels get you more of what you value. Comfort Inn, it's calling your name. Save on the stay. Oh, and free waffles are yours to claim. Book direct at choicehotels.com. Hay un lugar en la Tierra que no debería existir, y sin embargo, controla el destino del mundo. Antes de que las primeras civilizaciones levantaran sus ciudades junto a los ríos antiguos, la Tierra ya había esculpido en su corteza un lugar que revela un diseño oculto. Un lugar donde la geología no es solo ciencia fría, sino un libro abierto que sugiere estructuras profundas. Donde cada capa de roca, cada color del suelo y cada milímetro de movimiento tectónico cuenta una historia antigua y misteriosa. El suelo aquí es rojo, no naranja, no marrón, rojo sangre. Imagina que estás de pie, descalzo, sobre una isla diminuta en el corazón del Golfo Pérsico. El viento cálido te acaricia el rostro y levanta un polvo fino, llamado yelak, que se pega a tu piel y no se va durante días. Los habitantes lo llaman yelak. Los geólogos lo llaman óxido de hierro, el mismo pigmento que pinta Marte. Y sin embargo, está aquí, bajo tus pies. A solo 50 metros, el suelo cambia mágicamente. Amarillo dorado, verde esmeralda, púrpura profundo, plateado brillante. Más de 70 tonalidades diferentes, todas naturales, todas minerales, concentradas en apenas 42 kilómetros cuadrados. Esta es la isla de Hormuz, y le da nombre al estrecho más estratégico y peligroso del planeta. Quiero que observes con atención, porque en menos de 3 segundos ya estás dentro de la historia. Cada paso que das revela una nueva capa del tiempo, porque esta isla no es solo un espectáculo de colores. Es la puerta visible a una historia que comenzó hace cientos de millones de años, mucho antes de que el hombre diera nombre a los océanos o trazara fronteras. Y lo que ocurre debajo de la superficie es aún más sorprendente. Siente el calor del sol en la nuca, el viento salado en los labios. La tierra bajo tus pies no es solo suelo, es un libro abierto escrito con fuego, paciencia y presión durante eones. Ahora déjame explicarte cómo llegamos hasta aquí, paso a paso, para que sientas la inmensidad de lo que estás pisando. Hace casi 120 millones de años, en el sur del planeta existía un supercontinente gigantesco llamado Gondwana. De él se desprendió un fragmento que comenzó a viajar hacia el norte, la placa India. Cruzó un océano que ya no existe, el océano Tetis, y chocó contra Asia hace aproximadamente 55 millones de años. De esa colisión surgió la majestuosa cordillera del Himalaya. Pero la placa India no viajó sola. La placa arábiga, donde hoy se encuentran Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Yemen, también se puso en movimiento. Hace aproximadamente 35 millones de años, chocó contra la placa euroasiática. Ese choque no fue abrupto, todavía está sucediendo. Las dos placas siguen acercándose a una velocidad de 20 a 25 milímetros por año, más o menos la velocidad a la que crece una uña humana. En un planeta de 4.500 millones de años, esa lentitud es suficiente para levantar montañas. En el lado iraní, la corteza se plegó, se apiló y se comprimió como un libro gigante que alguien hojea lentamente. Así nacieron los montes Zagros,
una cordillera de 1.600 kilómetros que los geólogos llaman paraíso. Es uno de los pocos lugares del mundo donde puedes caminar sobre pliegues tectónicos expuestos y ver con tus propios ojos las capas sedimentarias comprimidas y empujadas hacia arriba. Caliza, arenisca, alutita, todas apiladas como páginas de un volumen escrito por fuerzas invisibles durante millones de años. El profesor Mark Allen, de la Universidad de Durham, lo describe con una imagen poderosa. Imagina una regla flexible. Colocas un peso en una punta y la regla se curva. La otra punta sube mientras el centro se hunde. When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Get wings, pizza, chips, dips, fresh ingredients, and more. Keep the soccer going and all your game day essentials flowing. Order in so you can lock in for the games. Only on Uber Eats for a limited time. Eso ocurrió con la placa arábiga. El peso de los sagros creó una depresión profunda que con el tiempo se llenó de agua y se convirtió en el Golfo Pérsico. Pero el estrecho mismo, ese cuello de botella que hoy controla el destino energético del mundo, existe gracias a una peculiaridad asombrosa: la península de Musandam, un bloque rocoso terco hecho en parte de ofiolita de Semail, un pedazo de corteza oceánica antigua que, en lugar de hundirse, fue empujado hacia arriba. Arabia entró como una cuña en Irán, y entre esa cuña y la cordillera quedó un corredor estrecho de mar, el estrecho de Hormuz, de apenas 39 kilómetros en su punto más angosto. La forma actual del estrecho es geológicamente joven. Durante la última glaciación, hace 20.000 años, el nivel del mar era mucho más bajo. El golfo casi no existía. Se podía caminar por tierras que hoy están sumergidas. Cuando los glaciares se derritieron, el mar subió casi 100 metros y llenó la cuenca, creando el estrecho tal como lo conocemos hoy. Pero lo que estás a punto de descubrir cambia por completo lo que creías entender, porque hasta ahora solo has visto la superficie, y lo que ocurre debajo es donde empieza la verdadera historia. Y no es una metáfora, es literal, debajo del agua, debajo de los sedimentos. Ahí debajo de los pliegues de los sagros hay algo que casi nadie imagina, una capa gigantesca de sal. Y ahora llegamos al corazón del misterio, la parte que pocos conocen. Debajo de las aguas, debajo de los sedimentos, debajo de los pliegues de los sagros, yace una capa gigantesca de sal de hasta 2.500 metros de espesor, la formación Hormuz. Esa sal comenzó a depositarse hace 600 millones de años en un mar poco profundo y cálido, capa tras capa, evaporita tras evaporita. Con el tiempo quedó enterrada bajo kilómetros de roca. Pero la sal tiene una propiedad asombrosa. Bajo presión y temperatura extremas, deja de comportarse como roca sólida y se convierte en un líquido viscoso extremadamente lento. Más ligera que las rocas que la cubren, comienza a subir buscando fisuras y fallas. Y este fenómeno se llama diapirismo salino, y en el sur de Irán creó algo único en el planeta. Más de 200 domos de sal que emergen a la superficie como gigantes dormidos. La propia isla de Hormuz es uno de esos domos. Toda la isla es sal que subió desde las profundidades,
arrastrando consigo rocas volcánicas de 558 millones de años, óxido de hierro, yeso, anhidrita, carbonatos y minerales ígneos. Al llegar a la superficie, estos materiales reaccionan con el aire, el agua y la luz, creando los 70 colores que hacen de la isla una pintura viva de la Tierra. Rojo de hierro, blanco de sal pura, amarillo de azufre, verde de cobre, púrpura de manganeso. Cada tono es un capítulo de la historia. Pero aquí es donde todo cambia una vez más. La sal no es solo geología. Algunos la ven como un símbolo poderoso de cómo lo oculto durante cientos de millones de años puede emerger en el momento preciso, revelando un diseño más profundo. Quiero que cierres los ojos un segundo y sientas esto. Tú estás caminando sobre un pedazo de la Tierra que ha decidido subir a respirar la luz del sol después de 500 millones de años. Cada paso es un paso sobre tiempo profundo. La NASA, en 2020, publicó una imagen satelital de la isla tomada por Landsat 8. Desde el espacio, parece un ojo gigante, concéntrico, mirando hacia el cielo desde el centro del Golfo. Los científicos usan esta estructura como modelo para entender domos salinos en todo el mundo, incluso los que guardan enormes reservas de petróleo bajo el Golfo de México. Y aquí todo se une en una sinfonía que trasciende la ciencia pura. Ana, en los... This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast instead of doom scrolling? Smart move. Another smart move? Getting help from one of State Farm's 19,000 local agents when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Determined to make the rest of summer the best of summer? LL Bean has clothing and gear designed to do it all. Like sun-washed apparel that feels broken in from the start, rainwear for every surprise rainstorm, hand-sewn boat shoes, and of course, the iconic Boat and Tote, made right here in Maine to carry all your summer essentials since 1944. LL Bean, be an outsider. Visit llbean.com to learn more. Sedimentos acumulados sobre la sal, había materia orgánica, restos de microorganismos, algas, plancton. Bajo presión y temperatura, se transformaron en hidrocarburos. Pero el petróleo migra hacia arriba. Necesita una trampa. Y las colisiones tectónicas crearon precisamente eso. Pliegues anticlinales que actúan como techos impermeables. El petróleo queda atrapado y forma gigantescos yacimientos. El campo Ghawar, en Arabia Saudita, es el mayor del mundo. El South Pars, compartido por Irán y Qatar, es el mayor de gas. Todo gracias a una colisión que comenzó hace 35 millones de años y creó la cuenca perfecta. Todo ese tesoro solo tiene una salida al océano, el Estrecho de Hormuz. 20 millones de barriles de petróleo cruzan cada día por un pasillo de apenas unos pocos kilómetros de ancho. Una quinta parte del petróleo mundial pasa por este cuello de botella. Pero aquí es donde la historia escala de la isla a la geología, de la geología al planeta, del planeta a la energía global y del petróleo al impacto que mueve el mundo entero. Imagina que cada barco cisterna que pasa es un recordatorio silencioso. La Tierra misma parece haber configurado este punto estratégico. Si la placa arábiga hubiera seguido otro camino, si los sagros se hubieran formado en una posición ligeramente diferente, si la ofiolita de Semeil no hubiera sido empujada hacia arriba en aquel ángulo preciso, no habría estrecho. Habría una costa abierta con varias salidas. El mundo sería otro. Y el estrecho sigue vivo. Las placas continúan moviéndose. Los sismógrafos registran terremotos. La sal sigue subiendo lentamente, decambiando el paisaje generación tras generación.
En la isla viven unas 3000 almas que aún usan el yelak rojo para teñir el pan y preparar el tomshi, un plato con sabor mineral que parece venir del fondo del tiempo. Algunos investigadores sugieren que esta región del Golfo Pérsico, cuando el nivel del mar era más bajo después de la última glaciación, pudo haber sido escenario de antiguas historias de paraísos fértiles. No es una afirmación absoluta, sino una invitación a contemplar cómo la geología revela patrones que parecen diseñados con propósito. La geología no pregunta si es conveniente, simplemente continúa. Dentro de algunos millones de años, el estrecho podría desaparecer o expandirse. Pero para quienes contemplamos esta creación con ojos de asombro, el estrecho de Hormuz es mucho más que un paso comercial. Es un corte preciso en el tiempo geológico donde la historia de la Tierra queda expuesta para ser leída. Tú estás de pie sobre un pedazo de tierra que ha sido testigo desde tiempos inmemoriales. Cada ola que rompe contra la costa roja de Hormuz toca rocas más antiguas que los primeros animales con columna vertebral. Cada barco cisterna que cruza el estrecho navega por un corredor nacido de la colisión de continentes. Cada barril de petróleo salió primero del fondo de un océano desaparecido, y el movimiento no se detiene. Los milímetros anuales continúan. La sal sigue ascendiendo. Los anticlinales siguen plegándose. Quiero que te detengas un momento y reflexiones. ¿Y si lo que estaba escondido desde el principio revela un diseño oculto? ¿Y si cada milímetro de movimiento de las placas es parte de una estructura mayor que trasciende nuestro tiempo? Hoy, mientras miras la sal que emerge, los colores que brillan y los barcos que cruzan silenciosos el estrecho, eres invitado a contemplar algo infinitamente mayor. La Tierra sigue revelando su diseño oculto a través de cada capa de roca, cada ola y cada milímetro de movimiento. Estás de pie sobre más de 500 millones de años de historia que un día decidió subir a respirar la luz del sol. Pero esto es solo una pequeña parte de la historia que la Tierra aún está contando. Antes de irte, escribe en los comentarios "diseño" si sentiste algo especial al ver esto. Si este video te hizo ver el mundo de una manera diferente, suscríbete ahora, porque todavía hay muchos misterios bajo nuestros pies que nunca te han contado.